El Ancasti Podcast. Muy interesante cómo en Catamarca se ha dado este proceso. ¿Se acuerda que hablamos alguna vez de cómo cuando hay algún problema de orden político que afecta al gobierno nacional, a Milei siempre tiene a mano algún recurso, algún renuncio, alguna agachada de la casta para sacar alguna corruptela, algún abuso? Y se ha dado en Catamarca este fenómeno, este proceso, con el tema del ANSES, donde se salieron a criticar los despidos en ANSES y incluso nosotros mismos señalamos la indiferencia de los representantes de la Libertad Basa de Catamarca ante esos despidos en los organismos nacionales. Y salió el presidente del bloque de diputados provinciales libertarios, Adrián Brizuela, con una acusación o con una recriminación a Enzo Carrizo, actual intendente de Sao Gil, ex jefe de la ANSES, de la UDAI, como le dicen, de Catamarca, diciéndole que lo que están echando, lo que están recortando son los contratos, son los precarizados, viene a ser. Y que él, antes de irse como intendente de Sao Gil, se dio a sí mismo la planta permanente. Y ahí metió este elemento, diciendo, ¿qué tienen en común Enzo Carrizo, Armando López Rodríguez, Sebastián Nóblega, Taro Molina, Nóblega y alguna autoridad de la Cámara de Diputados, dijo también, entre otros, Guillermo Ferreira? Todos tienen en común que son plantas permanentes de ANSES. Entonces, ahí plantea un clarísimo privilegio de casta, ¿no? Porque si algún jefe de ANSES se fue y antes de irse se garantizó la planta permanente, era que se podía dar plantas permanentes. ¿Y por qué no le han resuelto por lo menos a uno o dos de los precarizados que ahora están a tiro de la motosierra? Muy interesante cómo la piedra en la boca, ¿no? Las acciones, y eso le sirve a los libertarios para justificar su ajuste, que está tornándose cada vez más espeso el caldo acá en Catamarca, y veremos qué pasa porque entramos en fin de semana largo, y usted sabe que los fines de semana largo es como que se baja la espuma, se volverá a reactivar todo, supongo yo, en el lunes, a partir del lunes. Mientras tanto, se reunieron los 10 gobernadores del Norte Grande con el ministro Franco en lo que podríamos decir la habitual sección de franela, donde no hay ninguna definición, donde plantean los gobernadores sus inquietudes, Franco se las recepta y queda todo sujeto a la decisión final que haya en la Casa Rosada. Los gobernadores hicieron eje en el tema de los fondos, francos en la necesidad de darle herramientas a Milei a través de la nueva ley de bases para que gobierne. Todos celebraron que haya este clima de diálogo que hasta el momento ha sido inconducente, y quedaron, bueno, viendo cómo se negocian estas cosas. El planteo fiscal sigue siendo el mismo. La nación ofrece reponer ganancias y la provincia dice, mire, ya no alcanza con ganancia, y en realidad ganancia es una reducción de sueldo. Y aquel problema que hay es de los impuestos que hay sobre la actividad económica, que son el IVA, por ejemplo, y de los impuestos que no se comparticipan, que están atados a la devaluación, como el impuesto país, o como son las retenciones. Había antes, ¿se acuerda? Sí, el 30% del fondo sojero. Entonces los gobernadores dicen, no, acá hay que repartir algo que tenga que ver con eso que se queda solamente en la nación, porque la actividad económica ha caído brutalmente e impacta en la recaudación e impacta en lo que nosotros recibimos por participación federal. Catamarca, hoy sale en el diario Nancasti, ha experimentado una caída de sus ingresos por coparticipación del orden de casi el 28% interanual. En términos reales, 28%, 27,7% en realidad, que es un tremendo número, y que tiene que ver con la brutal caída de la actividad económica que se ha dado en estos 3 meses
de la gestión Milei. Ya venía mal barajado del año pasado, eso es cierto. Terminó, también sale hoy, la noticia es que terminó el año 2023 en Catamarca con un 45% de pobreza. Pero de todas maneras el fenómeno de la retracción de la actividad económica es de estos 3 meses de Milei, que tiene un esquema muy centralista, muy concentrado en cerrar los números financieros, y para eso aplica la licuadora y la motosierra de manera impiadosa, implacable, y en esa política se inscriben estos despidos que se están produciendo hoy en Catamarca. Algunas cifras: la demanda eléctrica de marzo a febrero en los comercios cayó un 9,3%, la demanda diaria de electricidad en el comercio. Un 28% menos de ventas interanual con respecto a marzo del año pasado. Un 11% menos de la construcción, un 13% menos de la industria metalúrgica. O sea, son cifras, toda esa falta de actividad no contribuye al fisco. Por lo tanto, se recauda menos y esto va construyendo una feroz encerrona, que es señalada no ya por el kirchnerismo o la izquierda, el peronismo, los antagonistas, digamos, del radicalismo, sino por el propio Fondo Monetario Internacional. Sí. El Fondo Monetario Internacional, un funcionario, el secretario del Hemisferio Occidental, Valdés, que estuvo, y consignó que, bueno, que está muy bien como está cerrando todo lo macroeconómico, pero cuestionó la calidad del ajuste. Y bueno, acá hay que tener ojo cómo se ajusta y cuál es la profundidad que tiene esto, porque está afectando la actividad económica y la recaudación, y aparte no hay consenso político con este programa. Institucionalmente hay una fragilidad muy fuerte del presidente Milei, que no puede todavía reempinar o resolver en el Congreso, en lo institucional, que es lo que le importa a esta gente del FMI, para largo mango. Pues si no, los tipos dicen, no va a pasar. O sea, no es por razones humanitarias que dice esto el Fondo Monetario Internacional, sino por razón, digamos, de que quieren cobrar. Quieren cobrar. Y eventualmente auxiliar con un nuevo préstamo en Argentina. ¿Cuál fue la respuesta de Milei? Primero salió Adorni, su vocero, ante este señalamiento. No fue un reproche, un señalamiento. Dice, mire, acá usted va bien, pero me parece que se le está yendo la mano. Se está yendo la mano, está dando una rosquita de más a este asunto. Y el programa de Caputo parece consistir solamente en recortar. Solamente en recortar y en licuar. No tiene ninguna otra alternativa. No hay estímulo para Es como que digan, bueno, acá hay que llegar a un piso, y mientras más rápido lleguemos a ese piso, por lo menos... Pero van apareciendo los problemas políticos, y fíjese que se van difiriendo algunas decisiones. Por ejemplo, el aumento de las tarifas del gas, que se iban a hacer este mes y se han postergado, se han congelado los aumentos en el transporte, porque evidentemente no hay plata, y la que no tiene plata es la gente. Ya no es el gobierno, es la gente la que tiene. ¿No? Claro, usted se va a dar con la situación que la gente no puede pagar, no es que no quiera. La respuesta a esto iba, Daniel, Paola, de Milei, fue: nosotros estamos llevando este plan, este programa, con una gran perspectiva social, porque hemos duplicado la ayuda social, la asignación universal con hijo, damos asistencia para que se paguen las cuotas en la escuela. Bueno, da una serie de medidas. Asistimos a los sectores más vulnerables, que son también los que señala el FMI. Ahora, el problema... por ejemplo. Sí, pero el problema, los jubilados pueden ser un problema grave. Se informó la semana pasada, por ejemplo, están empezando a elegir los medicamentos que consumen. Pero el problema
no es tanto los sectores vulnerables, el problema político me refiero, no quiero decir que no haya que asistir a los sectores vulnerables. El problema político está en la clase media. ¿Cuándo estalló la crisis de 2001? Y cuando se la tocó a la clase media y el corralito, digamos, ¿no? Exactamente. Ahí está el problema de orden político para Milei, no solo porque tiene electorado ahí, en realidad el electorado de Milei es transversal, sino porque hay una clase media que está degradándose, que está descendiendo en su poder adquisitivo. Entonces Milei dice, bueno, hemos duplicado las ayudas, hemos terminado con los intermediarios, entonces ya no tienen que dejarle la cuota a los belly boni de la vida, a los beneficiarios de programas sociales, sino que reciben toda entera directamente, entonces eso es un incremento de sus ingresos. Bueno, esto está muy bien. Pero ese no es el problema son los nuevos pobres. El problema político para él. ¿Cuál sería el camino virtuoso? Que los que eran pobres salgan de la pobreza, asciendan socialmente. Bueno, eso no ha pasado. Desde hace años que no viene pasando en Argentina, décadas. El problema es la clase media que se va derrumbando. Ahí es donde anida el mayor riesgo para Milei. No es la reacción que tengan los sectores históricamente vulnerables, sino los sectores que se están degradando y cuál va a ser la reacción ante ese cambio en su calidad de vida. Porque ahí hay un efecto anímico muy fuerte. Así como a una persona que es pobre o indigente, el mejorar mínimamente su calidad de vida le satisface, aunque sea mínimamente. A una persona que viene de una calidad de vida media, de clase media, por ejemplo, esto que hablábamos de la escuela, descender, ¿qué efecto tiene? Ese es el sector que hay que ver cuánto va a bancar. Y ahí, digamos, no hay DNU, ni ley ómnibus, ni quórum, ni nada No. que lo ataje a No, eso, no. digamos. Usted estamos viendo cómo ha descendido el consumo. Claro. O sea, hay una clase, hay una degradación social en la Argentina, lo vamos a decir así. Donde esos sectores vulnerables que se señala el FMI, que señala Milei que asiste, son cada vez más grandes. Usted imagínese, si teníamos el 45% de pobres en diciembre, ¿cuántos tendremos ahora? Claro, porque estos son de los 6 meses Del segundo semestre de 2023. Sí, claro, en la época de Alberto Fernández. Claro, cuando termina, digamos, los últimos, el último mes no va completo Milei asume el 10 de diciembre. Claro. El segundo semestre. Todavía no está. Teníamos en la Argentina el 41,7% de pobres en ese momento, en diciembre, 20 millones de personas pobres que ya venían degradándose, que ya venía alimentándose ese universo de la pobreza, se venía alimentando con la inflación desbocada. ¿Y qué ha pasado en estos 3 meses? ¿Cuánta gente más ha caído debajo de su nivel social? Porque acá podemos ver, o podría estar produciéndose, o podría ser un objetivo, un fenómeno muy perverso, que sería estabilizar la pobreza en un número determinado y conformarla con el asistencialismo. Esto que dice Milei, no, nosotros asistimos a los sectores más vulnerables. Bueno, acá el problema es la degradación social, repito. Los pobres, por supuesto, hay que asistirlos, hay que tratar de que salgan de esa condición, eso es lo que debería tener la política. Pero ahora acá hay una movilidad social inversa. Si antes se ascendía, había una movilidad social ascendente, hoy la movilidad social, es descendente. Bueno,
¿Cómo va a jugar, va a gravitar eso en la política? Es una pregunta que al gobierno nacional y a los sectores libertarios debería estar inquietando cada vez más. Porque ellos se los votó con una expectativa. Esa expectativa era, por ejemplo, castigar la casta política. Bueno, ¿a qué casta política se ha castigado? Y hasta ahora ninguna. La gente, digamos. Volvamos a Catamarca. Fíjese lo que pasa en Catamarca. Y al incidente ANSES. ¿A quiénes echan? A los precarizados. ¿Y quiénes se salvan? La casta. Los que se dieron la planta permanente. No solo se salvan de la planta permanente, sino que son intendentes, que son diputados, que son ministros. ¿Me comprende? Entonces ahí hay un ruido más allá de lo certero del dardo de Brizuela, del diputado Brizuela. ¿Quiénes sufren ahí en ANSES y en los otros organismos nacionales? ¿Sufren los que han sido funcionarios y se han dado las plantas permanentes? No. ¿O han pasado otro cargo? No, sufre gente que está precarizada años, que nunca se le ha resuelto la situación, que no son castas. Salvo por supuesto los ñoquis. Ahora, yo no sé cuántos ñoquis van a quejarse. No sé que un ñoqui salga, hace manifestaciones. O sea, decir, quiero recuperar mi condición de ñoqui. Claro. Y no, gente que uno sabe, gente que ha trabajado mucho tiempo, que trabaja efectivamente y que ha sufrido esta motosierra. Entonces hay dos ejemplos condensados acá en Catamarca en esta semana con este incidente ANSES. Uno es este, cómo la gestión libertaria tiene disponible una cantera inagotable de recursos para salir a echar culpa a sus antecesores por lo que está pasando. Y también cómo la casta no está sufriendo, cómo esa promesa de Milei, de la que iba a sufrir en la casta política, está totalmente exenta de la motosierra. Y lo que sufre no son la casta. Lo vemos en esto. Hay una degradación social. Entonces, ¿hasta cuándo se va a extender el relato? ¿Hasta cuándo va a haber tolerancia para ese relato? Yo señalo esto porque veo mucho énfasis en el tema de decir, no, nosotros nos ocupamos de los sectores más vulnerables. Sí, también se ocupa de los sectores vulnerables, pero resulta que esos sectores más vulnerables son cada vez más grandes. ¿Por qué? Porque hay una degradación social. Porque hay una clase media que se está cayendo. Sí. Y eso, ¿cómo va a funcionar políticamente? Es una pregunta interesante para hacerse porque no se la plantea. Pues la clase media como que nadie la defiende, nadie dice, che, en realidad se la ataca, dice, no, la clase media es antisolidaria, se tiene que solidarizar como los demás. Pero bueno, perfecto, capaz que tiene razón. Ahora, ¿cómo funcionará eso políticamente? La familia de clase media, con consumo de clase media, que de pronto se ve restringida en sus gastos. La familia que incluso le pudo haber votado a Milei. Familia, yo me hacía esta lectura, por ejemplo, cuando había esa manifestación en Valle Chico por el aumento de la cuota. Claro. ¿Quién ganó en Valle Chico? Milei. ¿Quién ganó en Catamarca? Milei. Entonces acá en Catamarca hay toda una clase media, porque era vinculada al Estado, que de pronto ven que Milei va sobre sus ingresos. Como decían... No sobre de los pobres, que ellos no son pobres, ellos son clase media. No, van sobre los ingresos de la clase media. Fíjese en las escuelas privadas. ¿Cómo fue la protesta en la escuela privada? En la escuela privada no era la protesta porque me ha aumentado la cuota. Bueno, che, qué barbaridad cuánto me ha aumentado la cuota, ¿no? Yo soy clase media. La protesta era, vos no me das el servicio acorde a la cuota que me estás cobrando. No es no te puedo pagar la cuota. No era esa la protesta. Es un matiz. Bueno, acá hay un fenómeno
que se está produciendo y que por ahí no lo están viendo desde el punto de vista político, desde el punto de vista de construcción de consenso para un programa que se hace cada vez, Daniel, Paola, cada vez más gravoso, cada vez más duro. Escuchá este segmento en vivo en Mañana es Hoy por Radio Ancasti 98.5.